Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar esta mesa, que tiene la singularidad de ser una mesa en formato de diálogo, y la intención es, bueno, que haya, a diferencia quizás de otras mesas que tienen más ponentes y menos tiempo, en esta tenemos tiempo y pocas ponentes, pero con muchas cosas interesantes que contar. La conversación, bueno, es uno de los espacios más de esta universidad en la que vamos a tocar directamente temas feministas, en las que el feminismo está presente, porque, como sabéis, es una cuestión que en Podemos nos importa y creemos que debe formar parte del cambio político por el que estamos apostando, y que en concreto en esta mesa va a tomar la forma de conversación alrededor de la idea de, vamos a decir, de manera genérica, luego las dos ponentes nos acercarán más a ellas, de la cuestión de la libertad de elección. Cómo, en un contexto en el que sabemos que está estructurado en base a relaciones de poder, podemos llamarle patriarcado como sea, un contexto asimétrico, cuáles son esas estructuras, cuáles son esos sentidos comunes que condicionan la posibilidad de elegir o no, y cómo hay un juego también, como podremos ver con detalle a continuación, en el que se nos ofrece una quizás falsa libertad de elección. Bueno, dejo un poco estas cuestiones simplemente enunciadas porque son sobre las que vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer contando con Clara Serra y Ana de Miguel. Ana de Miguel es profesora titular de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos. Ambas son feministas y ella trabaja además como profesora de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos. Es alumna discípula de Celia Morós. Ha trabajado y ha llevado en esta casa un seminario de teoría feminista que ha sido referencia para muchas personas, probablemente algunas de las que estáis aquí también, y tiene una interesante obra publicada y especialmente los libros más recientes son La teoría feminista de la Ilustración, y el que motiva un poco que desde la universidad hayamos contactado con ella para tomar este eje de discusión que os comentaba, que es neoliberalismo sexual, y que lo tenéis aquí, neoliberalismo sexual, con el subtítulo El mito de la libertad de elección. Además contamos con Clara Serra, feminista también, profesora de filosofía, ex profesora de filosofía igualmente en el instituto, y además diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y coordinadora del área estatal de igualdad de Podemos. El planteamiento lo comentábamos hace unos minutos. Queremos mantener un tono fresco, relajado, de conversación fácil, pero a la vez también un tono de rigor intelectual, porque bueno, estamos trabajando, como vamos a tocar temas que nos interesan, que son importantes, y este es un poco el tono y el espíritu que queremos mantener. Va a hablar en primer lugar Ana de Miguel. Os agradezco mucho a las dos la disposición para contar con vosotras en este evento, y vamos allá. Muy bien. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, por la presentación, y sobre todo muchas gracias a Clara Serra, la secretaria de Igualdad de Podemos, por su invitación para estar con ella debatiendo en torno a lo que yo llamaría el mito de la libre elección, que está acorralando de alguna manera al feminismo. Entonces, que vamos a hablar, voy a hablar 20 minutos yo y 20 minutos ella, y luego debatiremos con todas vosotras y con Pepe incluso, y este será el formato. ¿Me oís bien? Sí. Estupendo. Como veía aquí a una... Sí, bueno, se oye bien atrás, gracias.
Bueno, pues entonces, primera cuestión, a ver, menos 20 más. A ver, yo voy a partir de que, desde luego, dentro del feminismo se ha debatido toda la vida mucho. No hablamos solo de feminismo, sino de feminismos. El feminismo tiene ya 200 años y pico de teoría feminista detrás. Es un movimiento social y una teoría que ha transformado de manera radical y yo diría que revolucionaria de alguna manera nuestras comunidades humanas. Nos queda mucho por hacer, pero la incorporación de las mujeres al concepto de seres humanos, que es en lo que estamos, ese es una de las grandes metas del feminismo, es algo que sin duda está transformando la autoconciencia de la humanidad, que eso es la filosofía. La autoconciencia de la humanidad en un momento determinado de la historia. Es la definición de Habermas de filosofía. Es muy importante porque por lo que estamos aquí es porque tenemos la idea de que queremos construir un mundo mejor, distinto al actual. Para eso tenemos que tener unos valores y unos principios claros. Si tenemos ideas claras y distintas, mucho mejor. Ya que estamos en la casa de la filosofía, y aquí fue donde Celia Morós hizo tanto por clarificar conceptualmente lo que era el feminismo y lo que no era, vamos a recordar una de sus frases cuando ella dice que conceptualizar es politizar y conceptualizar bien es politizar bien. Y entonces transformar realmente las causas que reproducen la desigualdad humana y conceptualizar mal, desdichadamente, aunque estemos llenas de buenas intenciones, nos puede llevar a politizar mal y a no transformar, a quedarnos tal vez en la superficie o ni siquiera en la superficie, a no ir a las raíces donde se reproduce la desigualdad entre las personas. Somos feministas porque pensamos que la desigualdad entre hombres y mujeres es la escuela más fuerte donde los seres humanos aprenden e interiorizan lo que es la desigualdad. Todo el resto de las desigualdades, la de clase, la de raza, la imperialista, es desde pequeños, bueno, eso no me va a dar tiempo a explicarlo, es una pena, pero me voy a centrar. Pero la desigualdad es un sentimiento y una idea que tenemos que aprender. Y nosotras pensamos que eso se aprende en la desigualdad entre hombres y mujeres desde 0 años de edad. Pero, bueno, a ver, entonces, la idea que yo le propondría a Clara debatir y a todos vosotros es esta. El feminismo es variado, siempre ha habido debates, pero creo que no puede ser la única teoría política en la que pueda ser cierto A y no A. Una cosa y su opuesta. Tenemos que, creo que, pensar mucho esto. No puede ser la única teoría de la que se diga somos 100.000 mujeres, pues hay tantos feminismos como mujeres hay aquí. Hay 100.000 tipos de feminismos. Y que la gente ruja de asentimiento, como ha escrito una escritora inglesa, por ejemplo. Creo que el feminismo tiene que tener un núcleo duro, no sé si radiador o no, pero un núcleo duro, homenaje a todos vosotros. Tiene que tener un núcleo, ¿por qué? Mirad, porque es muy importante. Yo a veces pienso que sabéis que somos el segundo sexo, nos lo explicó Simone de Beauvoir ontológicamente, o sea, una mujer vale menos que un hombre en todas las culturas y aquí también. Siempre. Por eso somos feministas y tenemos una causa muy justa por la que luchar. Bueno, que mirad, dentro del comunismo y del socialismo, por ejemplo, no puede ser cierto A y no A, no pueden caber todas las ideas, no puede ser que una persona diga soy comunista, pero ¿cuánto daño hace el subsidio de desempleo? Soy comunista, pero los obreros son bastante vagos y las obreras también. Soy comunista, pero no, tú le puedes decir a esa persona, tú eres un ser humano, pero comunista no eres. Tiene que ser así.
Y a una persona de derechas igualmente. Soy de derechas, pero hay que socializar la propiedad privada de los medios de producción. Y dices, bueno, pero eso va en otro sitio. Pues en el feminismo tenemos que tener una serie de ideas que nos permitan decir a una persona, tú feminista no eres. Lo que pasa es que esto no es tan fácil, porque no es tan fácil, pero, por ejemplo, puede haber algo en lo que sí estemos de acuerdo y entonces se entienda con facilidad lo que yo creo que es donde tenemos que llegar. Estaremos de acuerdo en que si alguien dice Simone de Beauvoir no era feminista, en decir, mira, tú no sabes lo que es el feminismo. O si dice, soy feminista, pero estoy en contra del aborto, poco. Entonces, eso es lo que yo creo que donde debemos ir. Entonces, con esta idea vamos a tratar hoy el tema un poco de la libre elección, si es algo que deba ser fundamental en la perspectiva feminista de la realidad o no, o es algo que tal vez nos está distrayendo o que no forma parte realmente de lo que es la visión crítica del feminismo, que es una teoría crítica del poder patriarcal y de sus alianzas con otros poderes, y una teoría crítica de la realidad. Entonces, bueno, como marco conceptual quisiera distinguir, para luego poder debatir tal vez con más precisión, algo que tal vez conozcáis, la distinción que hace Alicia Pulió entre patriarcados de coacción y de consentimiento. La historia de opresión de la que venimos todas las mujeres, independientemente de que sean feministas o seamos feministas o no, todas compartimos una historia de opresión. Eso... esa historia está hecha de dónde venimos, de patriarcados de coacción o patriarcados duros, si queréis. Patriarcados duros o de coacción han sido todas las sociedades hasta hace muy poco tiempo, todas, en que las leyes del Estado o del poder político o del poder religioso eran distintas para los hombres y para las mujeres. En el propio Estado, en el propio poder y en la propia ideología dominante se marcaba que las mujeres éramos por naturaleza distintas a los hombres, inferiores intelectualmente, inferiores moralmente e inferiores físicamente. Como bien sabéis, esto lo ha teorizado de Kant a Rousseau, Nietzsche, los que se llamaban transgresores, los que se llamaban católicos conservadores, ahí coincidían todos. Eso ya está, lo tenemos muy estudiado. Entonces, las sociedades de patriarcado de coacción o duro son muy claras. Mujeres y hombres son por naturaleza distintos, las mujeres son maravillosas, seres extraordinarios, los hombres son superiores en cuanto a poder intelectual, moral y físico. Como somos distintos por naturaleza, unas van a tener una función y otros van a tener otra. Este es el orden social del que venimos y el que sigue imperando en muchas sociedades. Hoy, gracias a una lucha sostenida, vamos a llamarlo con las palabras de Marcela Lagarde, gracias al feminismo insistencialista, de llevar 200 años con la demanda a nuestros hermanos de raza humana, los hombres, ¿qué nos estáis haciendo? ¿Cómo no nos dejáis el derecho a la ciudadanía, el derecho a leer, el derecho a estudiar, el derecho a tener un trabajo para ser autónomas de vosotros? Bueno, pues toda esta demanda, 200 siglos de lucha sostenida, con compañeros varones, por supuesto, también, nos han llevado a lo que ahora caracterizamos como patriarcados del consentimiento. No ya de coacción, sino patriarcados blandos o patriarcados basados en el consentimiento de las personas. Analizar los patriarcados de consentimiento, os digo, es intelectualmente apasionante y creo que es un deber porque es algo que forma una parte estructural de las sociedades actuales y su alianza con el neoliberalismo económico es algo muy preocupante. ¿Qué es el patriarcado del consentimiento? Si en los patriarcados de coacción a las mujeres se les dice «vas a hacer esto», en los patriarcados de consentimiento, de una u otra manera, hay una estructura de poder que consigue que las mujeres digan «quiero hacer esto».
y que digan y declaren una y otra vez que lo hacen porque es su libre elección, o algunas incluso porque les sale de sus partes, en un lenguaje en el que quieren mostrar lo libres que son. Vamos a ver, hay muchas autoras que coinciden en señalar que hoy tenemos de alguna manera a las leyes y a todo lo oficial, como es la universidad, de nuestra parte. Es decir, hoy un profesor en un aula universitaria no puede decir ratitas que no me estudiáis nada a las mujeres, como era hasta hace muy poco, 15 años aquí en la Complutense, o un director de una, como fue cuando surgieron las televisiones privadas, un señor, digamos, con un cargo, no me acuerdo, que declaró, que dijo esto en la radio pública: la ley de televisión privada está como las mujeres para ser violada. Entonces, estas declaraciones son imposibles en lo oficial, porque tienes que dimitir o marcharte, porque entonces, de alguna manera, hay también secretarias de igualdad en los partidos, direcciones generales de igualdad, concejalías de igualdad, ha habido un ministerio de igualdad, es decir, es como tenemos lo oficial de nuestra parte. Pero entonces la pregunta que tiene hoy la teoría feminista y todo el feminismo es una pregunta intelectualmente que estamos solo elaborándola, y es esta: ¿cómo demonios en los tiempos de la igualdad formal, pero no solo de la igualdad formal, sino con políticas activas de igualdad, los estados, los gobiernos autonómicos, con hombres, algunos implicados activamente en la igualdad? ¿Cómo es posible esto, que se reproduzca la desigualdad sexual, tal y como se reproduce, que esté habiendo una vuelta al rosa y al azul, y con esto sintetizo a los valores más rancios de la masculinidad y la feminidad y de la desigualdad, que nos acaban situando en una desigualdad enorme, injusta y que daña mucho la vida de las personas y todo el proyecto humano? ¿Cómo es posible? Este es el enigma que nos preguntamos, y ahí es donde hemos coincidido muchas en lo que tiene que ser, en analizar cómo la tarea hoy de reproducir la desigualdad procede fundamentalmente del mundo de la cultura y la creación, el mundo que no admite censuras, el mundo que dice lo que yo hago es mi pura libertad creativa. Bueno, con la de dinero que hay detrás en las industrias culturales, con lo que marcan, lo que se puede, lo que va a ser un éxito, una película, una canción, un libro, hay detrás una mercadotecnia inmensa. Pero bueno, vamos al tema. Entonces, esto es muy brevemente. Si un político ya no puede decir a las mujeres lo que les gusta es ser violadas, por ejemplo, sí lo puede hacer un director o una directora de cine, sí lo puede hacer una canción, sí puede una canción decir todas las niñas son unas guarras y tener un éxito enorme porque la ponen todas las radios, porque tiene detrás una promo. Entonces, hoy en día cuando nos dicen, pero ¿cómo es posible que haya violencia, por ejemplo, ahora que ya hay igualdad? Pues porque no hay ninguna igualdad y porque además sigue promoviéndose desde el mundo de la cultura y la creación, donde incluyo las religiones, por ejemplo, porque es mundo de la cultura y de la creación, el mundo que alimenta nuestros sueños y el sentido de nuestra vida, nuestros valores, lo que queremos ser, las niñas y los niños de hoy, a los que, por cierto, tal vez eso no están recibiendo una educación en valores de una comunidad que les quiera forjar en decir, esto para nosotros es muy importante. Luego tú, si te rebelas, bien, pero esto para nosotros es muy importante. Tal vez eso está fuera, entonces más poder tiene todavía las canciones que escuchan, los libros que leen, los videojuegos con los que juegan, la cultura de pares profundamente patriarcal. Una para las niñas y otra para los niños. Sabemos que el rosa y el azul, claro, te dicen, ahora que ya hay igualdad, mujer, ahora ya podemos vestir de rosa y tirabuzones, y no, como ya hay igualdad, ¿qué más da? Antes no, antes había que pelear contra el juguete sexista o el juguete belicista, pero como ya hay igualdad, pues ya puedo difundir el patriarcado por tierra, mar y aire, porque ya hay igualdad. Entonces, dentro de los patriarcados, estos basados en el consentimiento, en que la sociedad nos empuja a
hacer unas opciones determinadas, pero sobre todo nos empuja a decir que las hacemos porque es nuestra santa libertad de elección, tenemos que reflexionar mucho. Yo solo, como el tiempo va pasando implacable, voy a poner 2 ejemplos que están relacionados tal vez con la manera de vestir, que era una de las primeras cosas que nos planteamos. Digamos, ejemplos que no sean duros, porque hay otros que son, para mí, por lo menos, muy duros, porque nos hacen ver el tipo de sociedad tan, en fin, injusta en la que vivimos, en la que son nuestros propios compañeros quienes no han sido marcianos, quienes han creado las instituciones, las leyes, las sostienen y las legitiman, las que nos han oprimido y nos siguen oprimiendo. Entonces, pero vamos a unos ejemplos que sean un poco, bueno, no triviales, pero que nos ayuden a ver por qué no elegimos libre. ¿A qué llamamos educar en igualdad? Nace hoy una niña y un niño, os digo, como profesora que soy y por otras cosas que si salen ya os las contaré, sé bien cómo se educa a los niños y las niñas pequeños, cómo se los socializa, que es algo más amplio que la educación, ¿no? Porque la educación es cuando te dicen, ven aquí que te voy a educar, y la socialización te socializa toda la estructura social. Las canciones, lo que ves, la forma de vestir, cómo ves que tu madre y tu padre, si los tienes, se comportan, tus vecinos, es todo. Bueno, pues no he conocido una sola persona, pero ni una, tal vez yo misma, pero el que reconozca que ha educado, ha socializado de forma distinta a su hija que a su hijo, pero ninguna. Yo no he sido, te lo juro por Dios, por lo más que les he educado igual. Digo, pues esta lleva unos pendientes. A ver, lo que no puede ser es que la ceguera que tenemos ante la desigualdad, pero hasta la más evidente, la que podríamos llamar que un poco trivial. ¿Cómo puede ser que siglo XXI, España, faro de la igualdad, por así llamarlo, nazca una niña y lo primero que haga su familia, quien te quiere, que ese es el asunto de la tremenda cosa de la cuestión femenina, como decían los marxistas, la cosa es que quien más te quiere, o sea, tu madre dice, ha nacido una niña, márcamela, y márcamela, ponle la marca de género, ábrele las orejas. ¿Es violencia de género? Vamos a ver, es un ejemplo trivial y podemos... A ver, es que te abran las orejas al nacer, pues no sé, no parece que esté bien a priori, que marques. Nunca se cierran los agujeros. Yo llevo muchísimos años sin ponerme pendientes y ahí está, no se cierran, es una marca indeleble. Entonces, te han marcado. La sociedad no hace nada en vano. Vamos a coger esta máxima de los sociólogos del 19. La sociedad no hace nada en vano. Si sigue marcando a las niñas es porque para nuestra sociedad no hay que confundir jamás al primer sexo con el segundo. Voy a marcarte. Y esto es solo el principio, pequeño amor mío, de todo lo que te espera, porque te voy a construir como una niña, que quiere decir que no te voy a construir, voy a fabricar una niña y voy a fabricar un niño como realidades humanas distintas. Les voy a dar valores distintos. Se va a notar en la ropa, porque lo que pretendo es valores distintos, sentidos de la vida distintos. Y así nos va como nos va, porque eso se hace para algo. Y no, la sociedad cuando hace diferencias va a ser con un fin jerárquico. Bueno, de poner a unos arriba y a otras abajo. Entonces, a ver, lo que no puede ser... Luego, esa niña, la van a coger madres, padres, la sociedad entera, y le van a decir... Uno, los pendientes, que es que a mí ya es que me parece tan mal, pero bueno, o que se lo hagan también a sus hijos varones cuando nazcan. Si es que les gustan los pendientes, que se los pongan a la niña, pero al niño también. Y lo que no puede ser es que luego a ella la van a vestir de una manera. Si nace un niño después en esa casa, ya pueden tener problemas económicos que no le van a poner la misma ropa. Es porque es algo crucial. Entonces, la van a vestir de una manera, le van a dejar crecer el pelo de una manera, le van a tratar de una forma absolutamente distinta. Y a eso lo van a llamar, los he educado exactamente igual. Bueno, es que esta asombrosa
y reflexividad sobre lo que somos y lo que hacemos, es que esto es la filosofía realmente, como nos decían, es lo evidente, lo que tienes al lado, sacudirlo un poco y separarte de ello y pensarlo críticamente. Bueno, pues entonces, pero ¿cuál sería el tema? El tema importante es que cuando esa niña tenga 30 años o 18, va a decir, llevo los pendientes porque quiero, nadie me obliga. Digo, bueno, esto es lo que no puede ser. Que tú, de pequeña, lo primero, te abrieran las orejas sin que lo pidieras. A ellos no, porque el primer sexo tiene que quedar neutral para identificarse con el ser humano neutral. Somos nosotras las que llevamos la marca del sexo. Luego, toda la vida con pendientes, tus amigas todas con pendientes, todas, y que tú digas, no, no, los llevo porque quiero. Yo os digo, una vez dando clase a juezas, policías, comisarias, a unas mujeres indómitas desde una cierta perspectiva, les dije, bueno, gracias. Dije, bueno, vamos a hacer una prueba de, ahora, que yo no pienso que por cambiar de ropa ni por cambiarte de nombre se tambalee el patriarcado para nada, ¿eh? Otra cosa, lo que pienso es que esto es un ejemplo muy fácil para hacernos ver a lo que llamamos libre elección, que es distinto, porque te quitas los pendientes y el patriarcado no se cae, ni mucho menos, ni aunque te pongas tatuajes, ni te pongas como te pongas. Pero bueno, les dije, bueno, pues como me decís todas que lleváis los pendientes porque queréis en un gesto de soberana libertad y tal, pues mañana venimos todas sin pendientes, no por nada, sino por otro gesto de soberana libertad, no os importará, ¿no? Bueno, te digo, una de ellas me dijo, vinieron todas con pendientes, ¿sí? Algunas en los que, sí, una me dijo, salí de casa sin aretes, puesto que cogió el coche, o sea, no es que... A los 15 minutos me di la vuelta, volví a casa y me puse los pendientes. Esta es la libertad que tenemos frente a nosotras mismas, muchas mujeres. Es decir, lo que llamamos libre elección, yo os diré que soy profesora, ya lo ha dicho Pepe, cuando un día estaba en clase, llevo dando clase más de 30 años. Entonces, imaginaros todo lo que he visto de modas, pero un día vi a mis alumnas y digo, anda, estaban todas con el pelo largo, pero largo, como esta chica, me vas a perdonar que tengo aquí enfrente, pero es que muy largo. Esto fue hace 10 años, pero todas, digo, a ver, otra, todas, digo, y entonces ya le dije, oye, me vas a perdonar, ¿por qué llevas el pelo tan largo? No, yo porque me gusta. La otra, no, yo porque me gusta. Era la libre elección de cada una, digo, no, esto no es posible porque esta longitud tan grande y esta identidad, como diría Celia Amorós, que teorizó las idénticas frente a los iguales. Total, que hay que relativizar, hay que pensar mucho, porque el patriarcado es que es invisible por definición. Y este es un ejemplo trivial, pero hoy se está tratando de vaciar el sentido del feminismo. Mucho, desde los grandes medios, desde la publicidad, todo es feminismo. Porque una mujer diga que es feminista o esto que hago es feminismo y quién eres tú para decirme que no lo es, nos tenemos que callar. Bueno, aquí hay algo que hay que pensar y darle muchas vueltas. Y el tema de la libre elección yo creo que de alguna manera ya ha quedado medio claro, además solo para ya terminar, digo, nosotras nos planteamos, somos libres, llevo el pelo, los hombres son mucho menos libres que nosotras a la hora de vestir. Pepe seguramente no podría haber venido con falda hoy, y yo, no, es que esto sí que es no tener libertad de elección. Yo he podido, digo, ¿qué llevo? Falda, pantalón, pantalón. Ahora, eso significa, fijaros, yo tengo más capacidad, más libertad de elección para falda o pantalón. El pobre no tiene libertad de elección. Ahora, ¿quién es del primer sexo y quién del segundo? Entonces, vamos a tener mucho cuidado. Lo que la teoría feminista tiene que analizar, creo, en estructuras de poder que nos colocan y nos hacen decir cosas determinadas. Pero es que el tema de la libre elección es muy engañoso. Libre elección es lo del mercado. Sé libre, bebe Smirnoff. Sé libre, viste rebelde. Sé libre, ponte...
Bueno, pues muchas gracias. Le paso a Clara. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Le doy las gracias a Ana por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotras. Yo creo que el tema que ella ha tratado en el libro es un tema, iba a decir muy importante, pero es que en realidad creo que es el tema fundamental o sea, el tema fundamental que hay que pensar bien en la teoría feminista. Y bueno, he apuntado algunas cosas. A mí me gustaría que luego hubiera bastantes preguntas y que podamos seguir explicándonos, ¿no? y dialogando. Yo creo que es una distinción útil la de, como decía Ana, la que hace Puleo, de patriarcados de coacción frente a patriarcados de consentimiento, que lo que viene a decir es que hay determinadas maneras más identificables y más visibles de dirigir la acción y de determinar, ¿no?, la acción, que otras que parecen que están más ocultas y que, bueno, pues pasan desapercibidas porque se asumen por las propias mujeres que las hacen. Sería algo así como decir que hay veces en las que la ley la ley no coacciona explícitamente, no obliga explícitamente, y sin embargo sigue habiendo poder de, bueno, pues de condicionar. No estoy muy de acuerdo en hacer de esta distinción una cuestión histórica, y me explico. Creo que en realidad esto del patriarcado de consentimiento es el meollo del problema de la libertad. Quiero decir que no hace falta ni pensar en las condiciones capitalistas de la sociedad de mercado, ni siquiera diría que hace falta pensar en el patriarcado para que nos planteemos que el verdadero problema difícil de desentrañar cuando pensamos en la libertad de los sujetos es el de que cabe la posibilidad de que llamemos libertad a nuestras cadenas. Esto lo planteó Platón en el siglo V a.C. con ese mito que se llama el mito de la caverna, donde planteaba que había unos esclavos que se creen libres, pues eso, se creen hablando por sí mismos cuando en realidad es otro quien habla por ellos. Bien, quiero decir que es el problema central de la filosofía cuando aborda la cuestión de la libertad. El marxismo lo llamó falsa conciencia, por ejemplo, ¿no? Y insisto, creo que entiendo que este problema se aparezca especialmente en una sociedad de mercado, pero yo creo que es el problema que nos planteamos, por ejemplo, cuando pensamos en costumbres que las propias mujeres no solo siguen, sino que practican. Pienso, por ejemplo, en la ablación, cuando pensamos el enorme problema, ¿no?, que es el hecho de que las propias mujeres la defiendan y que las propias mujeres la transmitan y que las propias mujeres la ejecuten, ¿no? Bien, entonces, como decía Ana, puede haber una libertad formal, puede ser que las leyes nos digan iguales, nos definan como iguales, y que sin embargo, por poner el ejemplo que pone ella, haya una vuelta al rojo y al azul. Y estoy muy de acuerdo en que efectivamente hay todo un entramado de poder y de capacidad de condicionar más allá de las leyes. Ella decía, pues eso, las pelis, ¿no? Efectivamente, hoy en día la educación que tienen los adolescentes y las adolescentes jugando a videojuegos puede llegar a ser muchísimo más potente, muchísimo más capaz de configurar el sentido común de un chaval que una clase de educación para la ciudadanía donde
Hablamos de, por ejemplo, igualdad de género. Si los chicos y las chicas juegan a videojuegos extremadamente machistas, donde se utiliza la violencia contra las mujeres dentro del propio juego, bueno, pues creo que es bastante impotente, ya digo, la explicitación de las reglas, ¿no? de las normas. Dos consecuencias de esto. O sea, yo creo que esto revela, por un lado, una cosa que yo creo que tenemos muy en la cabeza en Podemos, que cuando pensamos esto de la hegemonía, pensamos constantemente que las leyes no son suficientes. Es decir, que las leyes tienen que venir acompañadas de un cambio cultural, de un cambio del sentido común, podríamos decir, de una construcción de la sensibilidad que haga que bueno, efectivamente cambie la manera de ver las cosas y que haya gente dispuesta, por ejemplo, a defender esas leyes. Yo pienso en este caso en el tema de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Sabéis que para muchos países nuestra ley de violencia de género es una ley muy avanzada, es una ley pionera en muchos aspectos y tiene muchas cosas que se nos reconocen, pero es evidente que aunque la ley ha sido fundamental y llevamos creo que 12 años de ley, 12, bueno, más o menos 12 años, desde el 2000, sí, desde el 2004, ¿no? Llevamos 12 años de ley y sin embargo yo creo que no hemos conquistado plenamente en el sentido común de la sociedad española. No está claro, no es de sentido común para todo el mundo que haya una cosa que es una violencia unidireccional que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres y que esto no tiene nada que ver con violencia de género que también sufren los hombres, que no es una cosa indistinta, ¿no? Como se dice, y es obvio que, por ejemplo, un partido como Ciudadanos ha aprovechado de alguna manera ese sentido común e interpela ese tipo de voto, pero porque para él hay un nicho de voto, hay un caladero de votos, es decir, es una ley. Yo diría, es una ley que se hizo por delante del sentido común, para que nos entendamos. Es una ley que iba más allá del sentido común mayoritario de la sociedad española y diría que 12 años después todavía no hemos conseguido que la sociedad española plenamente en un 90% respalde esa ley y diga, por supuesto, que la violencia de género no tiene nada que ver con lo que le podría pasar nunca jamás a un hombre. Eso no pasa, ¿no? Bueno, estamos en la pelea, lo estamos intentando, pero quiero decir, hay leyes que a veces van por delante del sentido común y, como decimos en Podemos, hay una tarea cultural, hay una tarea de construcción de hegemonía que tiene que ver con tendremos leyes firmes, fuertes e irreversibles en la medida en la que tengamos una sociedad dispuesta a defenderlas, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo en que la tarea del feminismo, y creo que esto también identifica, o sea, una tarea que tenemos muy clara en el área de igualdad de Podemos, la tarea del feminismo tiene una tarea contracultural. Precisamente en la medida en la que se configura el sentido común en muchos espacios que no son ni en las instituciones y la ley, ni diría que en el movimiento feminista, es decir, aquí a veces cometemos cierta ceguera cuando parece que los únicos espacios desde los que hacer intervención feminista es o las instituciones o la calle. Todo ese entramado cultural que tiene que ver con los videojuegos, los juguetes, la industria de la ropa, etcétera, etcétera, es enormemente potente para configurar las identidades y en este caso la identidad de género, y hay una enorme tarea feminista ahí. Yo siempre digo que, aparte de preguntarnos las feministas si deberíamos prohibir o no determinados juguetes, deberíamos preguntarnos qué juguetes deberíamos hacer, qué videojuegos deberíamos hacer. Es decir, tiene que haber una presencia del feminismo en esos espacios y hay que intervenir en esos espacios, ¿no? Tiene que haber blogueras feministas, tuiteras feministas, creo que puede haber videojuegos feministas, creo que puede haber cómics feministas y todo ese espacio es enormemente importante para esto que decimos de esa tarea cultural o de esa tarea contracultural, que además creo que hay que entenderla como una tarea contracultural de masas, una tarea mayoritaria, es decir, no se trata de hacer un feminismo cultural que compren solo las militantes feministas en una tienda, sino que accedamos al lugar donde está la gente, ¿no? A esa cultura de masas y hagamos feminismo desde ahí. Esa es una tarea. Ahora, voy con las cosas problemáticas. Yo no estoy de acuerdo con Ana en la cuestión de que cuando una sociedad hace diferencias, lo hace con un fin jerárquico. Esto yo creo que es una cosa que yo discutiría en el sentido de que creo que
que, bueno, antes hemos tenido una mesa donde hablábamos de la CLAU y la teoría de la hegemonía, y creo que tiene muchísimo que ver con esto. Decíamos que hay algunas teorías políticas, como es la de la CLAU, que considera que el conflicto social, bueno, sí, como lo podríamos decir, el conflicto, los antagonismos sociales son absolutamente irreductibles, y que impugna, por ejemplo, un marxismo que dice que un día la historia se va a acabar porque va a venir el orden perfecto y ya no va a haber conflicto, ¿no? Bueno, yo creo que hay teorías contemporáneas, la CLAU es una de ellas, que dice los conflictos sociales no se van a clausurar, y una buena teoría política es la que se hace cargo de eso y piensa un orden político para ese mundo. Yo diría que esto es hermano y solidario de pensar que las diferencias sociales no se van a acabar. Es decir, que las diferencias en el seno de la sociedad entre diferentes identidades es absolutamente imposible, que no habría sociedad humana si no estuviera segmentada y fragmentada en un montón de diferencias. Diferencias que creo que, como en el caso de la teoría de la CLAU, ¿no? cuando dice que es un pueblo, y dice que un pueblo siempre es una construcción artificial, no tiene nada de natural, siempre es un mito eso de que un pueblo es natural. Las diferencias sociales son también constructos totalmente artificiales. Es verdad que las pretendemos naturalizar y decimos, pues obviamente es natural que los hombres vayan de azul y las mujeres de rosa, pero es absolutamente artificial. Podríamos haber dicho que las mujeres van de amarillo y que el amarillo es muy femenino y que los hombres van de morado porque es muy masculino. Es decir, está lleno de rasgos, marcas, y no solo de género, sino que diferencian a los seres humanos en un montón de sentidos, y creo que son absolutamente imposibles de eliminar, ¿no? Entonces defendería un espacio para las diferencias, no sé si decir sin jerarquías, pero donde las jerarquías, a pesar de que haya diferencias, las vayamos trabajando, podría decir. Creo que un mundo sin diferencias además, insisto, arbitrarias completamente, o sea, esto del rojo y el azul es un ejemplo buenísimo, es totalmente absurdo. Un mundo sin diferencias es un mundo inhumano, es un mundo del que hemos borrado de la faz de la Tierra, y creo que es una utopía, diría que hiperracionalista, porque no nos vamos nunca vamos a ser sujetos neutros, nunca vamos a ser sujetos, en este caso unisex podría decir, ¿no? Pero siempre vamos a estar teñidos de unas cosas, manchados de unas cosas u otras, siempre va a haber esas diferencias, ¿no? Entonces, del mismo modo que las diferencias yo creo que son absolutamente imposibles de anular, y me parece de alguna manera monstruoso imaginar un mundo sin ellas, creo que la identidad de los sujetos está siempre construida. Esto es otra de las cosas que me parece súper importante de la teoría de la hegemonía y también del feminismo, es decir, el sujeto masculino racional de la modernidad es ese hombre que se piensa a sí mismo como que se autoconstituye, ¿no? O sea, el feminismo ha criticado mucho una teoría del sujeto por la cual parece que el hombre se inventa a sí mismo, se decide a sí mismo, es pura razón, todo lo decide racionalmente, ¿no? Se autoconstruye, pues el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Pues las feministas habrían venido a decir que el hombre hecho a sí mismo es una mentira, el hombre hecho a sí mismo y la mujer hecha a sí misma. ¿Por qué? Porque ser humano tiene que ver inevitablemente con el hecho de estar construido, constituido, insisto, artificialmente, no hay nada de natural ahí, pero estar construido por mecanismos ajenos a nuestra voluntad. Es decir, cuando nos miramos al espejo y nos vemos guapas con los labios rojos, no lo hemos decidido nosotras, obviamente, como si nos vemos guapas con unos pendientes o como si las indias se ven guapas con un punto rojo en la frente. La estética, eso que tiene que ver con el gusto, ¿no? Es una cosa que no hemos decidido, pero yo diría más, es en algún punto indecidible. Es siempre una cosa que nos viene dada, es siempre una cosa que tiene que ver con las costumbres, ¿no? con gustos compartidos, es algo que hacemos en común, y creo que no puede ser de otra manera. Y yo creo que no es un problema para la libertad esto, es decir, creo que las feministas tenemos que pensar en una noción de libertad que no implique
esa concepción masculina hiperracionalista por la cual nos hacemos a nosotras mismas. Porque me parece imposible. Me parece imposible. Yo no me puedo poner un día en mi casa a pensar y decir, Dios mío, ¿por qué me veo guapa con una raya negra en el ojo si yo nunca lo decidí? ¿Por qué celebro las Navidades el día 25? ¿Por qué? ¿Por qué? Es absurdo. Y solo me daré de bruces contra el hecho de que son absurdas y arbitrarias, como las costumbres, obviamente. Y que el hecho de que sean absurdas y arbitrarias es lo que los convierte en costumbres. Y que no obstante, los seres humanos celebramos la Navidad un día cualquiera, ¿no? Y que hay una actitud, yo diría, que muy hiperracionalista y que tiene que ver con cuando un adolescente se rebela contra las normas, ¿no? Cuando un adolescente dice, pues no quiero regalarte un regalo el día de tu cumpleaños, hombre. ¿Por qué lo voy a hacer como todo el mundo? Pues no, no lo voy a hacer. Te lo voy a regalar el día que yo quiera. Sí, es una especie de oponernos a normas que no hemos decidido nosotros, pero creo que después se puede comprender que esas normas nos constituyen y que, ya digo, creo que no nos jugamos la libertad en el querer inventarnos, querer decidirnos, porque es imposible completamente. Así que, en la medida en la que creo que las mujeres, como todos los sujetos, están construidos y el feminismo nos tiene que ayudar a pensar que hay cosas que nos gustan o no nos gustan con independencia de nuestra libertad, porque estamos constituidas así, tenemos que pensar qué sería la libertad, pero en un mundo de sujetos constituidos y hechos por mecanismos ajenos a nuestra voluntad, ¿vale? Obviamente, entre las cosas que nos constituyen está el poder y está el patriarcado. Eso es evidente. Pero creo que no sé, quizás podemos empezar en algunas cuestiones. O sea, yo cuando me planteo esto, al final siempre me llego a preguntar, claro, si de alguna manera es imposible la tarea de decir no voy a dejar que nada me constituya, no voy a dejar que el poder o que la tradición o que las costumbres me constituyan, yo creo que es imposible. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo discriminamos? ¿Cómo discriminamos qué tipo de cosas? ¿Hay algún tipo de cosas que no podríamos nunca elegir porque implican una especie de humillación para nosotras? Es decir, ¿hay contenidos de nuestra elección? Porque igual podemos decir, bueno, pues es que los labios rojos, pues sí, sé que es una tradición. Sí, no lo he elegido yo, pero me parece que no me hace ningún mal. Los tacones, bueno, los tacones me hacen un poco de daño en la espalda, sientan mal para la columna vertebral, pero bueno, sí, también me veo guapa con los tacones porque he sido educada en una sociedad donde lo he visto toda la vida, pero bueno, tampoco me parece tan... El velo también me lo pongo si soy musulmana por eso. ¿Eso qué? ¿Eso me humilla o no me humilla? Claro, entonces la pregunta es, ¿hay alguna manera de discriminar qué tipo de contenidos o qué tipo de cosas podemos elegir y qué tipo de cosas quizás no podríamos elegir o están más allá? ¿Y por qué? ¿Cuál sería esa diferencia, ¿no? Y yo tiendo a pensar, y lo dejo aquí, y yo creo que abrimos el debate, yo tiendo a pensar que no hay ninguna regla y que el feminismo no debe intentar tener ninguna regla para discriminar contenidos. Es decir, que no hay cosas que sean buenas o malas, que no hay contenidos de la elección buenos o malos. Me cuesta mucho imaginar, bueno, en el límite puedo imaginar alguno, pero me cuesta mucho imaginar cosas que las mujeres no deberíamos desear o no nos deberían gustar o no deberíamos elegir. Me cuesta muchísimo. Ahora podemos poner ejemplos. Pero sí que creo que tiene que ver con qué condiciones tenemos para elegirlos, para decir que los hemos elegido. Es decir, me parece muy importante, y vuelvo a una cosa que igual es darle una importancia a una cosa que Ana la ha puesto un poco en, bueno, lo ha puesto entre paréntesis, pero me parece muy importante, por ejemplo, si una mujer se pone el velo en una sociedad donde está prohibido, donde está obligado por ley, bueno, eso sería patriarcado de coacción. Pero me parece profundamente importante esta diferencia, que una mujer se ponga el velo en una sociedad donde la ley le obliga o donde las costumbres sean férreas y le obliguen, a que una mujer se lo ponga en una sociedad donde parece que podría ponérselo o no ponérselo. Me parece quiero decir, no es el velo mismo el que me parece la cuestión a debatir si se puede
elegir o no, sino las condiciones en las que las mujeres eligen. Me parece que una sociedad donde somos bombardeadas constantemente con imágenes que nos dicen solo puedes ser una mujer si mides, pesas esto, vistes esto, es una sociedad donde después se tendrá que considerar que podemos ponernos unos tacones, una minifalda, pero es cierto que hay menos posibilidad de decir que somos libres, pero en una sociedad donde se nos deja elegir una cosa u otra, creo que estamos las feministas absolutamente obligadas a renunciar a cualquier posibilidad de decir que esa elección es ilegítima. Entonces tendería a poner el foco en las condiciones. Por poner un ejemplo quizás un poco más problemático. El sexo es una de esas cosas en las cuales creo que estamos constituidos y constituidas. El deseo es una de esas cosas que creo que nos eligen, que creo que viene dada, que creo que no nos autodecidimos en lo que deseamos. Y es un problema feminista fundamental el hecho de que las mujeres puedan decidir cosas que tienen que ver con un orden patriarcal que nos ha constituido. Y esto ocurre. El otro día tuvimos un debate sobre pornografía y hablábamos con Beatriz Jimeno de esto, ¿no? ¿Puede una mujer desear ser un objeto sexual y jugar el rol de objeto? ¿Es esta elección, este contenido, está prohibido? O sea, ¿es en sí mismo una cosa humillante para las mujeres y que como feministas deberíamos decir no puedes jugar ese rol? O quizás hay algunas condiciones en las que si las mujeres eligen eso no tenemos nada que decir, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, lanzaría esta pregunta. Si creemos que hay cosas que los propios contenidos de la elección implican una falsa elección porque es imposible que libremente las eligiéramos, o si depende de otra cosa. Y lo dejo aquí. Muchas gracias a Clara y a Ana, las dos. Habíamos quedado antes que ya que Clara te contestaba a ti, podía contestarte al ir en segundo lugar. Si quieres tú puedes responder ahora algo. No entiendo que me haya... O sea, es que cuando has dicho que no estabas de acuerdo, realmente no he visto bien que no estuviéramos de acuerdo. Entonces, no... a ver, pero yo sí creo que los contenidos de las elecciones... O sea, es que yo creo que plantear el feminismo como si podemos elegir libremente o no... es erróneo. Vamos a ver, creo que el feminismo tiene que analizar las estructuras de poder que constituyen a los niños y a las niñas y que me parecen tremendamente injustos. Diferencias sociales, claro que va a haber siempre, pero hay diferencias sociales y se tienen que resolver, y eso se llama la democracia. Como sabemos que los seres humanos somos diversos por definición, lo que la sociedad luego actúa diciendo, y es que los negros son distintos de los blancos, la clase baja de la media, las mujeres de los hombres, o sea, la sociedad hace diferencias que no son banales para legitimar desigualdades de acceso a los bienes, desigualdades de quién decide lo que es valioso y bueno para la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que esas diferencias sí hay que combatirlas, porque son las que estructuran la desigualdad humana y son muy injustas y dañan profundamente las vidas de las personas. Niños y niñas son dañados realmente por una educación que les coacciona y que a los niños y que define ser niño como no ser una niña, no seas una niña y le quita valor a las niñas, es decir, a todo eso. Pero diferencias, claro que va a haber, personas de derechas y de izquierdas va a haber siempre. Y personas con ideologías distintas, con gustos distintos, pero hay gustos que no son dañinos, que a unos les gustan los espaguetis y a otros el arroz, pues no pasa nada. O sea, y la gestión de las diferencias se llama la democracia. Pero bueno, que ya me estoy enrollando y entonces lo dejo. Pero sí quería decir que para mí los contenidos de las elecciones sí son muy importantes. Tenemos que, porque eso es tener, por ejemplo,
Yo no toleraría una sociedad, es decir, lucharía contra ella. ¿Quién soy yo para tolerar o no? No tengo ese poder. Pero que dijera, vamos a quitar esto del salario mínimo. ¡Qué tontería! ¿Quién eres tú para decirme a mí que yo no puedo trabajar por 6 euros a la semana? Es decir, lo de la libre elección es que yo veo que admitimos todo tipo de límites al poder en la sociedad y ahora cuando llega en lo que llaman el posfeminismo, dicen, sin embargo, que lo ha elegido una mujer, no podemos meternos con ello ni con su contenido porque es, digo, bueno, pues vale, pero entonces vamos a quitar todos los límites al poder, no solo, y vamos a quitar los límites al poder del mercado. Yo como justamente es todo lo contrario, lo que creo que es el mercado, el neoliberalismo y el patriarcado quien nos está diciendo, mira, ella lo elige, mientras ella muestre su consentimiento, todo está bien. ¿Quiénes somos nosotros para decir que hay que poner un salario mínimo? Deja el libre consentimiento del trabajador y el empresario. Creo que el socialismo, el feminismo siempre han dicho límites al poder. Y el comunismo y el socialismo ha dicho límites al poder del dinero y de la posesión de los medios de producción. Y el feminismo ha dicho, pero es que hay otros poderes, límites también al poder del padre de sobar a su hija, límites al poder del jefe de decirle a su empleada, qué culo tan bonito tienes, límites de otros muchos tipos, y han sido límites al poder para acceder al cuerpo de nosotras y de vosotros también, entre otros. Es decir, para mí, una teoría feminista y una teoría socialista es poner límites al poder, y el poder no es solo el económico, hay otros tipos de poderes. Entonces eso creo que al final revierte en contenidos en que nos tenemos que pronunciar. Tenemos que decir, esto yo creo que sí, me equivocaré, pero voy a dar el paso, porque si no, ¿de qué vamos a debatir? Bueno, ¿hay palabras? ¿Alguien que quiera comentar algo? Igual podemos, no sé, podemos ir hablando de dos en dos, por ejemplo, y luego se va respondiendo. ¿Os parece también que encendamos la luz? ¿O estamos así un poco...? en la penumbra. Sí. Pues levantar la mano, una aquí. Vale, ¿podéis levantar la mano las personas que queréis hablar para que os tome nota? ¿Hago las dos primeras? Sí. ¿Alguien más quería por aquí, me parece? Vale, ahí, ¿Vale? ahí. Y allí, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Por eso cojo dos y os lo devuelvo para que... ¿5? O cogemos tres, igual. ¿No? ¿Tres? Tres, ya que hay tres ahora. Hola, mi nombre es Rosana Dinamarca, soy diputada del Parlamento de Suecia. Quería, lo que estaba pensando cuando escuchaba principalmente a Ana, es que yo creo que hay un problema si es que como feministas empecemos a culpar a las mujeres por llevar pendientes, el pelo largo, depilarse, usar maquillaje y un montón de cosas. Pero espera. No, yo creo que hay un problema si eso es lo que estamos hablando del feminismo, diciendo de que nosotras no somos libres por usar esas cosas. Y yo respeto mucho que en los años 78, cuando me quemaban los sostenes y cosas así, igual yo llevo sostén, soy feminista, llevo mis pendientes, pero la cosa es, lo que falta aquí en la discusión es de discutir lo que realmente encuentro yo importante. Por ejemplo, el trato de los cuerpos de mujeres, los derechos laborales, discriminación salarial, y también ¿por qué no hablamos más de regular la publicidad en lo que nos están dando esa idea de cómo debemos ser? También de hablar de la educación de profesores,
la independencia económica. Eso es las cosas que más nos afectan como mujeres, que no nos deja liberarnos. Y yo creo que es muy básico si estamos hablando sobre cosas si llevan rosa o azul los niños, porque tenemos que cambiar la mente también en la sociedad. Déjanos a las mujeres tomar la mitad del poder. Eso es lo que necesitamos nosotros para cambiar la sociedad. Los hombres tienen que bajar. Los hombres son los que tienen que terminar de violarnos. Exigir a los hombres también, no solamente a las mujeres de decir que, bueno, tú no eres libre porque tenías el pelo largo. Así que en eso yo creo que necesitamos avanzar mucho más en esa discusión. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Ana, yo leo mucho su obra, me siento identificado, estoy de acuerdo con muchos puntos que usted plantea, pero ahora bien, el ejemplo que ha puesto usted de los aretes me ha encantado porque en realidad nunca lo había pensado. Ahora, en este contexto, hablando de yo, una chica joven que vive en España, feminista, planteo el debate de yo me depilo o no me depilo. En el momento en que yo diga, por ejemplo, ¿no?, a una compañera de no, yo me depilo porque quiero, y ella dice, no, es que en realidad tú estás metida en la estética de que las mujeres se tienen que depilar y simplemente te estás engañando. Eso como que me cuestiona. Ahora, ¿tengo yo el valor de cuestionar, por ejemplo, una mujer musulmana de no es que está engañada, está llevando el velo porque quiere o porque se le imponen? Entonces, quería preguntar, me voy a sentar porque me pongo nerviosa hablando, quería plantear un poco la cuestión de ¿quién soy yo para decirle a mi compañera en el que hemos crecido en un mismo contexto de, nada, puedo cuestionarte, pero por tal de que no me acusen de colonialista o que me digan, tú eres blanca, no puedes decirme nada, ¿no? Tú eres europea, no tienes ni idea del feminismo negro, de los feminismos islámicos. Y ahora otro punto, Clara ha hablado de se necesitan videojuegos feministas, blogueras feministas. Quería plantear, por ejemplo, Beyoncé, en un concierto, quiero decir, Beyoncé, ¿no? La imagen de Beyoncé, un sex symbol, ¿no? Estamos cosificándola, sin embargo, al fondo del escenario pone feminismo. Estamos adaptando, o el capitalismo se está adueñando, o la vertiente neoliberal se está adueñando de este feminismo que estamos construyendo nosotros, en el sentido de, amigas mías, de, no, yo no soy feminista, pero como les gusta Beyoncé, y Beyoncé está metiendo esta palabra, ¿está haciendo daño? ¿Está favoreciendo? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo solamente voy a exponer unas investigaciones que conozco y existen miles y miles y miles de casos en los que, bueno, yo he criado a mis hijos en la igualdad, y eso lo digo a los dos. Y mi hijo, desde muy pequeñito, me pedía la cocina de Family Fever, la lavadora de Family Fever, y yo se lo daba. O sea, y creo en la igualdad, y así los he criado. Y voy a exponer unas cosas que científicamente que están probadas y yo las conozco esas investigaciones. Yo me dedico a la investigación. Existen muchísimos, miles y miles de casos de niños recién nacidos que externamente son de un sexo, criados según por sus padres, según como ese sexo externo, fenotípico. Sin embargo, querer los juguetes que típicamente eran del sexo contrario, incluso de gemelos del mismo óvulo, que ha ocurrido así. Y resulta que luego, con los años, descubrirse que esos niños eran efectivamente del sexo contrario porque había una falta de manifestación externa, existe una alteración de la 5-alfa reductasa, por ejemplo, entre muchos otros, y ellos habían sido criados como externamente miles y miles de casos. Entonces, no será todo educación externa, habrá una inclinación, como en los animales escogen los roles de macho y de hembra. Habrá otros condicionamientos que serán
que sí, que influirán, pero algo tendrá que influir. Y existen muchísimos casos de esos. Gracias. Sí, era bueno. Desde la mesa y levantar por espacio. Hay una más, otra más, y si tú estabas ya, tú también, y por Marina, levantaste la mano, ¿te vi o no? Sí. A ver, contesto para ir a sí, o Clara, tú primero, que yo te había hablado demasiado. No. De momento. También voy a contestar. Vale. A ver, tres ideas que me han surgido y lo de Beyoncé. Hay una cosa que me preocupa un poco cuando pensamos en lo del rosa y el azul. Me parece muy buen ejemplo en la medida en la que, como decía Ana, es un ejemplo débil, o sea, no estamos hablando de una cosa que nos parezca grave, sino que una cosa que tiene un significado, evidentemente, pero bueno. Pasa una cosa que a mí me parece que revela que algo no está del todo bien, que es, por ejemplo, decimos, bueno, alguien que lleve rosa, una mujer que lleve rosa a veces, pues no pasa nada, ¿no? No vamos a poner en duda que se viste libremente, es decir, no nos va a parecer una persona absolutamente atada por los prejuicios y las normas que le han constreñido desde pequeña porque lleve de vez en cuando algo rosa. Ahora, si va toda de rosa, o sea, si va de rosa, con purpurina rosa, uñas rosas, zapatos rosas y lazos rosas, entonces sí, ¿no? Entonces puede llevar un poco de rosa, pero mucho rosa no. Esto me parece un poco preocupante. También si lo pensábamos como, bueno, es verdad que las mujeres tenemos que rebelarnos contra esa manera de, bueno, de decirnos cómo tenemos, por ejemplo, que vestir, decirnos cómo tiene que ser nuestro cuerpo. Entonces, pues para las mujeres también fue una liberación poderse poner minifalda, enseñar las piernas, porque era una cosa que estaba también prohibida en su momento, ¿no? Entonces ahora, pues viene un punto de reivindicación ir con minifalda. Entonces, una feminista puede ir con minifalda. Ahora, si la minifalda es muy, muy corta, entonces ya empezamos a pensar que a lo mejor esa mujer está siendo demasiado objeto sexual. Una mujer puede llevar escote, sí, pero como se pase de escote, igual ya está siendo mujer objeto. Entonces me preocupa un poco que esto dependa de los centímetros del escote o de los centímetros de la falda. No sé si me explico. A ver si vamos a acabar diciendo que estamos contentas como feministas en la medida en que las mujeres vayan vestidas de una manera normal y siguiendo los centímetros que hay en nuestra sociedad y tolerando más o menos pues las medidas que se aceptan, porque me parecería un poco preocupante también que esa fuera la manera de decir que una mujer... ¿No? Esto por un lado. Por otro lado, claro, no le llamamos elección cuando nos ponemos unos pendientes, pero yo sí que quiero tener un criterio para distinguir algo de emancipación. Yo necesito un criterio para decir, necesito saber cuándo las mujeres estamos eligiendo más. Quizás no tenemos la varita mágica para decir esta mujer es libre y todo lo que hace lo elige libremente y esta mujer no, obviamente. Pero ¿cuál sería el criterio para decir, bueno, pues estamos avanzando en la progresiva libertad y cuando vemos a una mujer hacer lo que hace, podemos quedarnos tranquilos y decir, pues adelante y estupendo, ¿no? ¿Cuál es el criterio para decir? Porque claro, si decimos todo nos viene dado, todo, entramos en una cosa un poco asfixiante por la cual todo es absolutamente resultado del poder y no sabemos muy bien qué sería caminar hacia adelante. Esa es una pregunta para ti. Y 3. Aquí quiero meter una cosa de Judith Butler. Yo creo que hay una manera de enfrentarse, por ejemplo, al tema del rosa y azul, diciendo que en general nos parece mal que haya rosa y azul, que el rosa sea femenino y el azul masculino, y que deberíamos intentar hacer desaparecer de la sociedad unos colores con un significado sexual. Hay otra manera de entender una operación política posible con el rosa y el azul. Creo que Butler, por ejemplo, diría que es posible esta operación política, que es la de considerar que también la exageración de los roles de género tiene un potencial subversivo. Es decir, a nosotras, acabo de poner el ejemplo de una mujer que aparece toda de rosa, y seguramente habría algunas que pensarían,
esta mujer está demasiado educada en normas patriarcales, pero si es una transexual y aparece una transexual vestida de rosa, con lentejuelas rosas, bolso rosa y zapatos de tacón de agujas, no sé si pensamos eso, o si pensamos más bien que está subvirtiendo completamente los roles de género y que justamente siendo más femenina que nadie, yo he trabajado con mujeres trans y no os podéis imaginar, o sea, es la exageración de la feminidad. Y por eso vuelvo al tema de los contenidos. No creo que sea una cuestión de contenidos ni del rosa ni de las lentejuelas, porque hay veces en las cuales la elección de esos contenidos en realidad generan una ruptura enorme. No sé, podríamos pensar, un momento que tenía aquí un ejemplo, podríamos pensar, en un hombre, por ejemplo, vestido de rosa, un hombre vestido de rosa jugando un papel tal, pues también podría ser, bueno, me parece mejor ejemplo el de la trans en la medida en la que es una mujer y se asocia al femenino. No sé, podríamos decir que la maternidad también es una cosa problemática, ¿no? Yo creo que tendríamos que ponerlo también aquí en comparación con las cosas que decimos. Podemos decir, ¿pueden las mujeres hoy en día elegir ser madres libremente? Bueno, pues no sé, a muchas de nosotras nos ponen un carrito de bebé a los 3 años y un nenuco y nos dicen, cuídalo. Bueno, pues si te pasas toda la niñez cuidando a un nenuco, pues yo no sé muy bien si luego cuando decidimos ser madres podemos estar tranquilas y decir, sí, lo he elegido libremente. Hombre, algo de influencia hay ahí, ¿no? Pero también hay maneras de ser madre y de elegir ser madre que pueden ser enormemente subversivas, ¿no? Por ejemplo, hay unas maneras de categorizar patriarcalmente a las mujeres, que es esta de tu destino es ser una madre devota y entregada a tu familia, o tu destino es ser un objeto sexual. Bueno, yo me acuerdo de la chica esta de los Pussy Riot, no sé si os acordáis, cuando estaba embarazada hizo un vídeo en el que estaba teniendo relaciones sexuales en grupo estando embarazada, lo cual fue una especie de cataclismo absoluto, porque lo que no se puede ver es una escena sexual y además sexual en grupo de una mujer embarazadísima a punto de parir. Pues no sé, ahí a lo mejor es un poco más raro, ¿no? Y está haciendo lo mismo, pero lo está haciendo de otra manera. Entonces, yo creo que Judith Butler, por ejemplo, tendería a decir que el problema no son los contenidos, las identidades, lo que está ahí, sino cómo las conjugamos. Y que hay manera de conjugarlas de manera diferente, por lo cual, en realidad, lo que hacen es revertir justamente esa constitución y esa configuración normal, ¿no? Y además yo creo que Judith Butler diría que es que no hay nada más allá de las identidades, que todo está construido y constituido, que solamente hay esas cosas que nos vienen dadas, pero que sí que hay un juego político interesante en tratar de cruzarlas de maneras diferentes, ¿no? Inesperadas. Y por último, el tema de Beyoncé. Yo creo que Beyoncé, saliendo con el cartel de feminismo, la pregunta era si la industria musical o si el capitalismo se está aprovechando del feminismo, y yo diría que sí. O sea, me parece que sí. ¿Me parece que es lo único que importa? No, no es lo único que importa. ¿Me importa fundamentalmente eso? Depende, porque el origen de quien ponga a Beyoncé en un escenario a hacer eso, seguramente será su manager, seguramente le ha parecido que va a ganar más dinero y por tanto seguramente es un origen muy impuro y muy poco defendible y tiene que ver con la industria musical y con recaudar dinero, pero nos tiene que importar también los efectos. Y no estoy de acuerdo con que siempre el origen calcule bien los efectos. Si los efectos de que Beyoncé salga haciendo eso es que un montón de chicas de Vallecas, de clase muy popular, leen por primera vez la palabra feminismo y se les ocurre ir a la biblioteca y coger un libro de feminismo, pues no estaría tan mal, ¿no? No estaría tan mal. Claro, la cuestión es si genera ese efecto, pero en cualquier caso, y no tengo la solución para saberlo, pero en cualquier caso no juzgaría nunca las cosas solamente por su origen, lo juzgaría también por sus efectos. El otro día dijo Rita, ¿no? Yo soy de Beyoncé porque es feminista. Bueno, pues quizás haya algunas chicas
que oyen todo el día a Beyoncé y que cuando Rita ha dicho eso se les ha ocurrido ver quién es Rita. Sí, sí. Puede haber pasado eso. Perdón. Es que como hay pocas Ritas, pues nuestra Rita. Vale. Bueno, pensaba que como está en la cabeza un poco... A mí ya me sonaba que era Rita Maestre. Sí. Bueno, entonces, no lo sé, lo plantearía como pregunta, pero si es una manera de hacer que se interesen por el feminismo mujeres que en principio abren más los oídos porque ya tienen algún tipo de vínculo con Beyoncé, pues igual está interesante hacer eso. Ya digo, habría que discutir eso, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, una cosa que yo creo que sé que el feminismo y las feministas creo que nunca, jamás han juzgado la conducta de las mujeres individuales. El feminismo es que, a ver, las sufragistas y las comunistas del siglo XIX luchaban por las ideas en las que creían, sometieron a crítica a la ideología patriarcal, la estructura laboral, pero que se derivaba, según ellas, de la ideología patriarcal, que decía que las mujeres no debían estar en el trabajo asalariado, sino cuidando hijos. Por eso las ideas son importantes, pero el trabajo más. Lo que pasa es que tenemos que analizar las ideas que llevan a tantas mujeres a dejar su autonomía económica cuando, por ejemplo, tienen un hijo, y analizar a todos los empresarios y empresarias que las despiden, aparte de las que dicen, no, lo he elegido yo. Como dijo Rajoy el otro día, nuestro presidente en funciones, dijo, es que hay muchas mujeres que eligen dejar de trabajar cuando tienen un hijo. A eso es a lo que queremos neutralizar. Esa idea de la libre elección de las mujeres que resulta que eligen los trabajos peor pagados, irse a casa a cuidar, o sea, que está todo relacionado. Pero, a ver, yo diría, las feministas jamás han juzgado a las mujeres que estaban casadas, incluso las que estaban en contra del derecho al voto. La mayor parte de las mujeres en el siglo XIX estaba en contra del derecho al voto femenino, y a las sufragistas no se les ocurría decir, estáis alienadas, creéis que es vuestra libre elección, y nunca. Simplemente el feminismo lo que ha hecho es analizar una estructura de poder, mantener que lo que las mujeres pensaban que era su naturaleza, para la compañera del fondo, era en realidad fruto de la educación de la época. Se decía, leer es propio de hombres por naturaleza, o conducir es propio de hombres. Nosotras hemos dicho, perdón, es propio de seres humanos. Es decir, lo masculino y lo femenino. Yo mismamente desde pequeña no me hacía falta tener, siempre me sentí profundamente atraída por todo lo que hacían los, entre comillas, hombres, que era leer, ir al cine, jugar al fútbol, jugar a... eso no me convierte ni en más mujer, me convierte en un ser humano de forma radical. Por eso yo lo de las diferencias, si las diferencias se dan por sí mismas, por eso luchamos por la igualdad como un concepto político que implica muchas cosas, pero... a ver, entonces mucho menos vamos a juzgar si en el 19 las que lucharon por nosotras y por desmontar la sociedad patriarcal no juzgaban a mujeres que pues vivían la vida que vivían, pero no cejaban en defender sus ideas, y que eso era un orden social injusto del que los hombres se beneficiaban, no solo el capitalismo ni los marcianos. Entonces, hoy en día, pues con más razón, porque sabemos más. ¿Cómo voy a juzgar yo? Es que tal vez no me he explicado bien. Yo lo que digo es que tenemos que desarrollar, saber vernos de forma crítica, saber, como dijo la gran Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir hasta los 40 años decía, yo nunca he sentido ninguna opresión por ser una mujer. Y a los 39, cuando se sienta a pensarlo, es que cree que se le tambalea todo. Dice, me di cuenta de que nada hubiera sido en mi vida igual si yo hubiera sido un niño. Nada.
Eso es donde va el feminismo, no a decirle, Simón, quítate el moño, quítate la falda, no, sino ella se da cuenta, dice, si yo hubiera sido un niño, nada hubiera sido igual en mi vida, pero hasta los 39 no se dio cuenta y no pasa nada. Pero sí que pasa porque ya tenemos mucha historia detrás. Entonces, yo creo, a ver, yo tengo una formación marxista muy fuerte, por eso pienso que la autonomía económica es el único embrión de autonomía intelectual, moral y afectiva. En ese sentido, todo el tema de las propuestas feministas de Judith Butler, o yo a la cultura le doy toda la importancia que os dije antes. Hoy es la cultura la que nos dice cuál es el sentido de nuestra vida, pero para combatir eso, creo que lo que necesitamos es una lucha colectiva, pero ¿contra quién? Contra nuestros compañeros de raza humana, los hombres, que son los que de alguna manera están impidiendo. Una lucha no quiere decir ni matar, ni es como cuando se dice una lucha contra el capitalismo, pues no es matarlos, o una lucha es simplemente tratar de difundir tus ideas y de... Nosotras hasta ahora la lucha ha sido arrancar los privilegios que los hombres se guardaban para sí mismos, diciendo es que conducir es de hombres, gobernar es de hombres, hacer ingeniería civil es de hombres, ir a la luna es de hombres, gobernarnos políticamente es de hombres. El otro día en La Sexta voy a ver un debate, digo, bueno, vamos a ver cómo está, 6 varones, uno de Podemos, otro del PSOE, otro del PP, los 6 eran hombres. Digo, ¿qué es esto? Esto es el patriarcado. Y por lo visto goza de una salud enorme. No hay democracia si no estamos las mujeres, no solo como una presencia, sino diciendo, si no estamos ahí es porque estamos cuidándoos a vosotros. Como dijo Rousseau, hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables, cuidarnos. Esos son los deberes de las niñas y las mujeres. Al ver ese debate de 6 varones, dije, sigue igual, han leído a Rousseau y alguien les está cuidando para que estén ahí los 6. Y eso no es justo, es una distribución totalmente desigual. ¿De qué? De lo que es la vida humana, que nacemos y morimos vulnerables y alguien nos tiene que cuidar muchos años y no estamos consiguiendo introducir a los hombres en el concepto de lo que es valioso en la vida humana, que no es solo estar todo el día de conferencias y de quién está cuidando mientras ellos hacen todo, porque nosotras hacemos migajas. Entonces, es un orden social injusto para el que se nos prepara desde pequeñinas. Y los pendientes tienen que ver porque es lo que nos revela que por dentro... Eso es de fuera, pero nos revela que por dentro también se está haciendo un enorme trabajo para que luego el sentido de nuestra vida sea estar aquí hablando de la ropa mientras ellos van vestidos como les da la gana, eso, es decir, con unos vaqueros y una camisa o con un traje y gobernando y determinando lo que es valioso en la vida y cómo se debe, y luego les dices... ¿Qué piensas de este tema del velo? Uy, es muy complejo. Digo, ya, y la política agraria de la Comunidad Europea no es compleja, ¿verdad? Lo complejo es el velo o la prostitución. Es un tema muy complejo. Digo, ya, pero no es complejo el tratado este con Estados Unidos de comercio. Ahora resulta que lo único complejo es lo nuestro, la prostitución, el tema del velo. Quiero decir... El feminismo es muy complicado y lo hablaba con Clara Serra porque nosotras estamos aquí y es verdad que estamos sosteniendo la vida, pero no nos cunde, o sea, no nos cunde. Y tiene que cambiar y ellos tienen que cambiar y nos deben una explicación. Entonces no podemos estar hablando de yo juzgo a otras mujeres jamás, nunca. Es a los hombres con los que tengo un caso pendiente. ¿Qué nos habéis hecho? ¿Qué nos estáis haciendo? ¿Cómo voy? Pero, y además me llevo muy bien con ellos, que es ridículo que tenga que decir esto, pero es que es la verdad. Porque considero que somos seres humanos todos. Si las diferencias se dan siempre... perdóname, Clara, es que hasta la propia Simone de Beauvoir se pregunta, dice, pero claro, el día que seamos iguales y nosotras conduzcamos también coches y nosotras vayamos a la universidad todas, no solo como yo, que he ido yo, ese día habrá menos pasión en las relaciones, se lo plantea.
ella con lo lista que era, y dice, no, bueno, y si lo hay, mira, ¿qué se le va a hacer? Ganaremos unas cosas y perderemos otras. Yo creo que no hay que tener miedo, o sea, que si hay que preservar las diferencias se dan ellas solas, entre hermanos y hermanas. Una educación medio parecida, porque nunca es lo mismo, pero y mira qué diferentes somos entre sí. Lo que no es justo ni legítimo es que nos diferencien desde pequeñines, como en las películas esas que se llevan ahora tanto, que parece que no ven otra cosa, los adolescentes de Divergente. Dividimos a los seres humanos entre los que van a ser muy afectivos, muy solidarios, los que nos van a defender, o sea, la utopía de Platón. No hay derecho a construir una niña y un niño premeditadamente. Con todo, no, hay que hacer seres humanos. Y así habría un mundo seguramente menos guerras, menos refugiadas y refugiados, menos desigualdades en todos los lados. O sea, luchar contra esto es luchar contra todas las desigualdades. Sí, pero nuestros líderes varones, que son todos varones, menos una a veces por ahí, no nos toman en serio, no leen nuestros libros, no leen el feminismo. ¿Qué creen? ¿Que les va a caer la paloma? Y sí, no, la paloma mensajera no, la paloma el Espíritu Santo, y les va a dar el don de saber algo de feminismo sin haber estudiado. No se puede saber nada de feminismo sin estudiar. Es como la ingeniería naval, os lo digo completamente en serio, tenemos que estudiar, porque si no, no vemos cómo se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, y es un tema crucial para una sociedad más justa. Nos tienen que leer, lo primero, y luego ya, y entonces nos demostrarán que les importa algo esta desigualdad tan injusta. Muy bien. A ver, hay 7 palabras pedidas, entre ellas la mía, no me voy a poner ahora, pero vamos a tratar de armar un poco la conversación entonces con brevedad y concreción para todos también. Yo la pido ahora también para la mesa. Sí. Estas son las últimas, ¿no? ¿O qué? Las 7 juntas. Vamos a coger 4, porque contigo ya son 8. ¿Vale? Y si hay alguien más, vale, otra más, pero ya son 9. Entonces las 4 primeras que eres tú también, están de este lado. Otra más salía aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Y al fondo alguien levanta la mano también? Vale. Bueno, como todas las luchas populares, yo creo que la clave de esta lucha, que es el feminismo, es conocer y tener memoria histórica, yo creo, ¿no? Entonces, el feminismo moderno, es cierto, tiene una historia de 200 y pico años. Sin embargo, yo me voy a remontar mucho más atrás. Quiero decir, ¿dónde aparece el patriarcado? ¿Por qué el patriarcado? ¿De dónde viene? Vamos a ver sus orígenes y sobre esa base podremos combatirlo con mucha más eficacia, ¿no? Entonces, la humanidad tiene 300.000 años de antigüedad. Nuestra especie, como somos hoy, éramos hace 300.000 años, ¿vale? Que no es poco, es muchísimo tiempo. Es una conciencia histórica que no tenemos. No tenemos porque no se da, no interesa darla, claro, sobre todo. Durante todo ese tiempo, hasta hace, como mucho, 5.000 años, 5.000 años al lado de 300.000 años, no es nada, en realidad. Pues hace 5.000 años empezaron a aparecer las primeras sociedades patriarcales. Imaginaros si han existido durante la inmensa mayor parte de la historia de nuestra especie las sociedades donde las mujeres y los hombres éramos iguales. No había una diferencia social que es y política, que es la que estamos combatiendo. Porque claro, la diferencia biológica, vamos, yo no la combato, la diferencia biológica la aplaudo, ¿no? Qué bien, qué bien que existimos hombres y mujeres. Bueno, entonces, bueno, hay muchos estudios muy interesantes, lo que pasa es que están tapados por la oficialidad y por lo dominante, donde, bueno, estudios arqueológicos y estudios serios, ¿no? de la historia antigua, donde nos plantean cómo las sociedades, la mujer era algo muy importante para esas sociedades. No eran patriarcales, para nada, ¿no? Todo lo contrario, pero sí eran igualitarias. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de eso, ver por qué aparece el patriarcado, que el patriarcado aparece con las clases sociales, es decir, que tenemos que tomar conciencia de especie para comprender
lo largo de nuestra historia y también conciencia de clase, que es lo que Marx nos ayudó a tener, ¿no? o el descubrimiento que hizo Marx, ¿no? De cómo funcionan las sociedades. Entonces, a partir de la conciencia de clase podemos combatir de verdad el patriarcado y el machismo. Quiero decir con esto que el feminismo o es revolucionario o no es feminismo. Entonces, sí, nada, eso, que el feminismo o es revolucionario o no es feminismo. Y yo estoy en contra de las leyes que la sociedad patriarcal está aprobando, disfrazadas de feminismo, que no son feministas. Y hay mucha historia ahí, ahí podríamos debatir mucho. Pero, por ejemplo, la ley de violencia de género de este país no es feminista, es totalmente machista y patriarcal. Eso ahí queda, para debatir. Hola, me llamo María. Bueno, me levanto. Es que me siento un poco tímida, pero viene al hilo quería contestar a la pregunta, porque me he quedado pensativa, de qué sería la libertad en un mundo de cosas constituidas, ¿no? Entonces, para mí esa pregunta, por ejemplo, yo esta mañana me he levantado y, bueno, vengo de Alicante, me he traído la ropa que tenía, venía de Vitoria, un lío, y he salido con sujetador de casa. Luego estaba en el Paraninfo, hacía un calor terrible, que no podía más, me apretaba, normalmente lo uso para hacer deporte, y me lo he quitado. Y desde el momento que me lo he quitado me he sentido, este Niki es súper holgado, se me verán los pezones, me estarán mirando. Entonces, en esa pregunta de qué sería la libertad en un mundo de cosas, es el poder elegir si llevo el sujetador por la mañana, luego quitármelo sin pensar que alguien me va a juzgar. Y entonces la solución para mí dentro de los feminismos sería, además creo que en el constructo de cultural y hablando de hegemonía, el intentar ir a una normalización en el que no seamos tan competitivos, en el que la diferencia, y esto es que es marcadamente así, la diferencia es una amenaza en vez de un regalo. Si vemos la naturaleza, cuando yo observo la naturaleza, veo que la naturaleza es cooperativista, no es competitiva. Coopera, bueno, no me quiero extender por ahí, pero la sociedad para mí en esencia es patriarcal y es machista por lo competitiva que es. Entonces, en esos marcos de juzgar lo bien, lo mal, lo que es transgresor o no, en eso nos vamos juzgando. Para mí, en realidad, esa libertad sería el poder ponerme un velo porque quiero, porque no quiero, o quitarme o ponerme sujetador si hago deporte o no, o si quiero quiero tener los pechos más arriba o más cómodos dependiendo del calor o no. Quería compartir esto con vosotras. Gracias. Bueno, me voy a poner yo también de pie, aunque es un poco raro, pero bueno, me parece un debate interesantísimo. De hecho, mañana, un poquito pronto, pero está bien de hora, a las 11:45, vamos a tener un debate aquí en esta misma sala sobre feminismos desde espacios de mayorías. Vamos a hablar si Beyoncé es feminista o no, entre otras cosas, y de hecho vamos a poner un montón de ejemplos prácticos de los que hemos hablado hoy, sobre todo con gente que no tanto estudia el feminismo, sino que lo practica desde espacios de mayorías como la moda, el teatro, la música pop o lo que sea, que creo que va a ser como un debate 2 de esto y creo que es interesante, ¿no? Luego, creo que el debate es muy interesante porque de alguna manera, y no me voy a poner muy teórica a ver si lo consigo, es que estamos aquí planteando una especie de debate sobre cómo se constituye el sujeto, o sea, cómo se hace una persona y qué relación tiene el poder y la persona. Y de alguna manera eso también implica luego una teoría pues normativa o una teoría sobre cómo nos organizamos o qué límites ponemos o qué primeros acuerdos o garantías mínimas ponemos también en eso, ¿no? Con el tema un poco de cómo se hace un poco la persona, yo creo que hay un problema gordo con la teoría un poco de la libre elección, y es que de alguna manera creo que el propio dilema creo que es tramposo. Y me explico, o sea, yo creo que la teoría crítica y una teoría de la sospecha, de hecho,
gran parte de todas las teorías más emancipadoras tienen que ver con una sospecha siempre y constante a las posiciones de poder y a cómo se mueven y a cómo se encarnan en esa situación concreta, esa relación de poder, pero creo que en un punto, si no se